Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches, ya que tú nos puedes estar escuchando de mañana, tarde o noche en cualquier país del mundo. Bienvenidos todos una vez más a Cristianismo Bíblico Radical, así nos puedes encontrar en Facebook o en YouTube. Te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que puedas ver todos nuestros mensajes. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta ocasión, el mensaje lleva por título: Se le llaman liberaciones, no exorcismos. Se le llaman liberaciones, no exorcismos. Porque nosotros como cristianos tenemos que aprender a nombrar correctamente el término que se usa cuando nosotros expulsamos demonios, cuando nosotros reprendemos demonios, cuando nosotros somos usados como instrumentos de Dios para que estos espíritus malos e inmundos salgan de las personas. Incorrectamente se le ha venido llamando exorcismos. Y sobre este tema hay mucho que puedes encontrar en libros o internet. La Iglesia Católica erróneamente introdujo este término. La Iglesia Católica Romana, dentro de su canon y dentro de su catecismo, eh, tienen una línea de exorcismos. Y de hecho, en la Iglesia Católica Romana hay muchos curas y sacerdotes especializados en estos ritos. En este mensaje vamos a ver correctamente cómo es que lo hacía el Señor Jesucristo y cómo lo hacían los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Porque la forma correcta está en la Biblia. La forma correcta está en cómo lo hacía el Señor Jesús y cómo lo hacían los primeros discípulos, los primeros apóstoles. En cuanto a exorcismo, encontramos muchos en internet y en libros. Por ejemplo, hay uno que es muy famoso, que es el Exorcizamos T. Vamos a ver lo que dicen las escrituras. Inicialmente vamos a Marcos capítulo 16, versículo 17. Vamos a ver cómo lo hacía el Señor Jesús y cómo lo hacían los apóstoles, porque así como lo hacían ellos es la forma correcta. Marcos 16, versículo 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí vemos el primer tip. Aquí vemos la primera, cómo lo debemos hacer. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta para nosotros ejercer una liberación. Ese es el término correcto, ejercer una liberación. ¿Y qué dice? En mi nombre, es decir, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, es que podemos echar fuera un demonio, es que podemos sacar un espíritu malo. En ese nombre es que se sujetan, es el único nombre en todo el universo al que un demonio le hace caso. Y es absolutamente necesario que usemos ese nombre cuando nosotros estamos ejerciendo una liberación. Ese es el término correcto, no exorcismo, ejercer una liberación. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo hacía el Señor Jesús? Miremos Marcos capítulo 1, versículo del 25 al 26. ¿Cómo lo debemos hacer? Mire cómo lo hacía el Señor Jesús. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia a la persona y clamando con gritos fuertes y con alta voz salió. ¿Listo? El Señor nos ha dado el poder a nosotros para hacerlo como Él lo hacía. ¿Y qué tenemos que hacerlo? Reprenderlo en el nombre de Jesús. Si está hablando cosas oscuras, si el Espíritu está hablando cosas negativas, si el Espíritu está hablando cosas de muerte, cosas de oscuridad, cosas malignas, pues ordenarle en el nombre de Jesús que calle, que así lo hacía el Señor Jesucristo, así lo hacían los primeros apóstoles. Vamos a ir a lo que dice Marcos capítulo 5, versículo del 12 al 13. Esto puede pasar en medio de una liberación. Esto que le pasó al Señor Jesús también puede pasar
en medio de una liberación. Marcos capítulo 5, versículo del 12 al 13. Y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos. ¿Listo? ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno. Los demonios le dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, viniste a atormentarnos. Otro le dijo, viniste a atormentarnos antes de tiempo. Y en este caso Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos entraron a los cerdos y los cerdos cayeron, se despeñaron porque estaban alto en un peñasco, en un risco alto, y cayeron y se ahogaron, murieron. ¿Listo? Que es le continúa Lucas 8:33, es lo mismo que pasó en Lucas 8:33. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y se precipitaron los cerdos hacia abajo y cayeron y murieron. ¿Sí se da cuenta? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Es que podemos. Es el único nombre que tiene poder. Es el único nombre bajo el cual ellos se sujetan y salen. Nosotros somos usados para liberar a las personas. Amén. Mire esto tan sorprendente. Marcos 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Listo? Entonces hay que reprenderlos y, como les dije anteriormente, si están hablando cosas oscuras, mandarles a callar en el nombre de Jesús y sacarlos fuera de la persona. En el nombre de Jesús. Hay muchos que usan, es que el nombre de San Miguel Arcángel, es que el nombre de San Gabriel Arcángel, es que el nombre de San Benito, el nombre de San Pancracio, el nombre... No es así. Es errónea esa forma. Es equivocada de esa forma. El único nombre que debes usar para hacer una liberación, no exorcismo, hacer una liberación, es el nombre de Jesús. Porque es el único nombre sobre el cual ellos tienen que obedecer. Es el único nombre por el cual ellos salen fuera. En el nombre de Jesús. Muy bien. Mire el caso de los apóstoles en Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20. Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en tu qué? En tu nombre. ¿Sí se da cuenta? Porque es que no es en el nombre de la Santa Virgencita María, no es en el nombre de San Lucrecio, en el nombre de San Antonio, en el nombre de San cualquiera. Es en el nombre de Jesús. Esa es la forma correcta, ese es el único nombre que tenemos que usar para que los espíritus inmundos salgan de una persona. ¿Sí se da cuenta? El Señor nos ha dado el poder. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a los 12, Lucas capítulo 9, versículo 1, habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre los ¿qué? Sobre los demonios. En otras versiones vas a poder encontrar espíritus inmundos. En otras versiones vas a poder encontrar espíritus malos, porque es lo mismo. ¿Listo? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿listo? Y finalmente vamos a ver cómo lo hizo Pablo. En una ocasión Pablo fue a un pueblo. En ese pueblo había una mujer que tenía espíritu con minúscula, ojo. Que tenía un espíritu, ¿listo? Eso lo vamos a ver en un tema a continuación. Que hay en la Biblia a los espíritus malos, a los demonios, se les llama un espíritu con E minúscula, ¿listo? Porque solo hay un espíritu verdadero, que es el Espíritu de Dios, ¿listo? Que es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor. Ese lo vas a encontrar siempre con E mayúscula. Hay espíritus con E minúscula, o un espíritu, ¿listo? Y mire lo que le pasó acá. Esta mujer tenía espíritu de adivinación. Y en Hechos 19:12 dice que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, de brujería, de hechicería, de magia. Y Pablo llegó a ese pueblo y tenía varios días de estar ahí.
Y llegó el día en que ya la mujer ya no aguantaba la presencia del Espíritu Santo que estaba en Pablo. Entonces, mire lo que dice. Perdón. Hechos capítulo 16, versículo 18. Hechos capítulo 16, versículo 18. Y la mujer salía todos los días y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo. Pablo se cansó y mire lo que dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, ojo, le dijo al espíritu que estaba en la mujer, no a la mujer, porque nosotros liberamos a la persona. La persona está esclavizada al espíritu. ¿Listo? Nosotros le hablamos es al demonio, no le hablamos a la persona. La persona es una víctima. ¿Listo? Y le dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo, ¿sí se da cuenta? Que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Esa es la forma correcta como debemos nosotros proceder en una liberación. El término correcto es ejercer liberación, no exorcismo. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque por medio de este tema hemos comprendido y entendido que nosotros somos usados como instrumentos para llevar liberación a las personas, para que salgan de ellas todos esos espíritus que los atormentan y que no los dejan vivir en muchas ocasiones. Gracias al nombre de Jesús tenemos ese poder, porque es el nombre de Jesús y es Jesús mismo y es Yeshua mismo que nos da y que nos otorga por medio del Espíritu Santo ese poder. Por eso te alabamos y te adoramos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.